Lo voy a grabar. Bien, vamos a empezar la sesión. Como les decía, nuestra experiencia esta primera semana va a ser hablar sobre las distintas tecnologías, TICs, que se utilizan tanto para ayudarnos en el trabajo, en el quehacer del abogado, del litigante, en los juzgados, en los distintos tribunales constitucionales, salas penales, salas de sentencia, y también las normas informáticas, legales e informáticas, jurídicas informáticas, que pretende el Estado tener para regular el uso de las tecnologías, ¿sí? Ahora con la ciudadanía digital, con el boom de las tecnologías, es muy importante regular este uso, ¿no? Es inclusive estamos todavía empezando en los inicios y somos parte de la construcción de estas normas. Por ejemplo, todavía no hay una regulación que regule el tema de los drones, por ejemplo. Yo puedo tener mi dron con mi cámara y pasar por encima de los tejados de todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, estamos todavía en pañales sobre los que ya se están haciendo algunos intentos en Latinoamérica, Chile, Colombia, Argentina, que están un poquito más adelantados tratando estos temas, ¿no? Temas legales. Nosotros también estamos empezando con el gobierno electrónico, con AGETIC, con algunas entidades que ya están despegando e implementando ciertas normas, ciertas normas pero el proceso ha sido un poco más empujado, vale el término, por esta pandemia. Si se dan cuenta, el CIREG no se iba a implementar hasta el año porque todavía estaban en pruebas, en todo aquello. Le han dado celeridad, ¿por qué? Porque la pandemia así lo requería. El sistema para ver las causas online no se iba a implementar así nomás. A los abogados no les interesaba aprender algo que les cuesta, ¿no? Muchas veces, porque tenemos esa zona de confort donde estamos tranquilos y no queremos nosotros salir de esa zona de confort, no queremos aprender algo nuevo, una tecnología que nos puede ayudar. Y echa la ley, echa la trampa, ya vamos a hablar también de eso, ¿no? Muchas cosas que en los juzgados están ocurriendo en este momento, en el momento de presentar una causa, ¿no? También es lamentable, pero pasa. Lo vamos a discutir cuando estemos hablando acerca del CIREI. Informática, el derecho y la informática han hecho nacer dos áreas de la ciencia, como es el derecho informático y la informática jurídica, que no es lo mismo. Por eso es que vamos a abrir nuestro documento, diferencias entre derecho informático e informática jurídica. Lo voy a poner, New Share, diferencias. Igual ustedes lo pueden abrir, si no, para revisar. Y obviamente el derecho tiene esa necesidad de adaptarse al advenimiento de la informática, a la tan crucial situación de pandemia. Por ello es que ya ha tornado como de más importancia en este momento los planteamientos que se proponen para la estructuración del derecho y la informática. Entonces, por ejemplo, a gente que estudiosa de las áreas como la informática jurídica y el derecho han hecho sus concepciones, sus conceptos propios y nos están invitando a debatirlos, ¿no? Porque nosotros también tenemos cierto conocimiento. Por ejemplo, Lozano reformula los planteamientos de la jurimetría proponiendo una aproximación de la cibernética al derecho, y esto es la informática, se convertirá en el método que iba a servir para afrontar las cuestiones propias del derecho. Y cuando decimos la informática es el método que va a servir para afrontar las cuestiones propias del derecho, estamos hablando de informática jurídica. Entonces, se ha conocido la informática jurídica como la disciplina que estudia la aplicación de la informática al derecho. ¿Dónde vemos ejemplos de la aplicación de la informática en el derecho? ¿Dónde? ¿En qué parte?
de las nuevas tecnologías, en realidad, no solamente la informática, ¿no? Porque también en informática estamos hablando de telecomunicaciones, por ejemplo, ahora las videoconferencias, ¿no es cierto? Los juzgados están obligados, por ejemplo, si una persona mayor de 60 años es un niño, una embarazada, puede hacer audiencia con telepresencia, con videoconferencia. Y eso está normado y regulado ya. ¿Qué otra cosa? Las gacetas jurídicas. El mismo CIREG es informática jurídica, informática aplicada a la... Perdón, estoy hablando del CIREG, no sé si todos lo conocen, un sistema integrado de registro judicial, ¿no es cierto? El sistema para registro de causas, nuevas causas, presentación de memoriales, autos de sentencia, consulta de Estado, todo aquello, el CIREG, ¿ya? Entonces, es informática jurídica, es informática aplicada al derecho. Una gaceta judicial es informática jurídica, informática aplicada al derecho, porque es una base de datos donde tenemos todos esos documentos, como son las resoluciones, las sentencias, todo eso que hay una gaceta, ¿no? Leyes, normas que se sacan, donde nosotros podemos hacer una consulta a través de un buscador, de una aplicación, ya sea web o una aplicación de escritorio. Y obviamente cuando hablamos de informática jurídica tenemos que conocer de tecnologías. Por eso es que la primera parte de este capítulo es hablar de las tecnologías. Pero hablar con propiedad de las tecnologías, conocer realmente qué es una tecnología. Y ustedes no me van a dejar mentir que en el derecho se tiene que saber de qué se está hablando cuando, por ejemplo, decimos dato. ¿Qué es el dato para ustedes? ¿Qué son los datos? Flujo de información, doctor. Flujo de información de sus compañeros. ¿Quién dice otra cosa? En la hoja, en la página 4 de las diferencias, estoy haciendo una conceptualización de la terminología del derecho informático. Bueno, aquí hablando un poco, yéndonos un poquito más adelante para que ustedes lo revisen y no quede suelto. Voy a compartirlos. En esta partecita dice el dato. Para entender el concepto del dato se considera que es la mínima parte o la unidad lógica de la información que se suministra a la computadora. Eso es el dato en informática. Nosotros los informáticos decimos el dato es la materia prima de la información. Pero eso para ustedes no les sirve. Nosotros decimos el dato para nosotros es un bit, es un 0, un 1, un conjunto de ceros y unos, ¿sí? Pero eso no les sirve a ustedes. Así como también los otros estudiosos que ya lo aplican al derecho informático, dice el doctor Marcelo Fernández, el código usualmente utilizado por el ser humano es la palabra, tanto en forma escrita como oral. El dato es una representación de una porción de la realidad expresada en términos que forman parte de un código preestablecido de manera que pueda ser interpretado y que está destinado a dar esa información a un receptor. De allí el origen de la palabra datum, que en latín significa dato. Los datos se pueden clasificar en datos públicos o datos privados o reservados. Los datos públicos son aquellos de fácil obtención, es decir, los que se encuentran casi a disposición de todos. Por ejemplo, nombre, domicilio, número de teléfono, casi siempre, ¿no? Número de documento de identidad, número de registro único de contribuyentes. Datos privados o reservados son aquellos que contribuyen a lo que se ha denominado información sensible, lo que se refiere a cuestiones íntimas del individuo. Puede ser raciales, religiosas, costumbres sexuales, opiniones, estado de salud, etc., cuyo conocimiento y divulgación pública puede afectar de forma negativa al titular de los datos, por lo que se requiere mayor protección. Luego también se indica en el Fernández Marcelo, del Derecho Informático de la Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Derecho en la UNSA, dice el dato es una representación de una porción de la realidad expresada en términos que forman parte de un código preestablecido, de manera que pueda ser interpretado y que está destinado a dar esta información a un receptor. De allí el origen de la palabra datum, que traducidos del latín significa dato. Códigos preestablecidos. ¿Cuáles son los códigos que nosotros utilizamos? El principal código, el que aprendemos desde chiquititos. El lenguaje.
Exacto, nuestro sistema de lenguaje, ¿no? Las palabras, los números, nuestro lenguaje natural. Y entonces es mediante este sistema de códigos preestablecidos que nosotros podemos indicar que los datos están dentro de este conjunto de palabras, un conjunto de caracteres alfanuméricos que nosotros vamos a utilizar como información. Y viene a ser parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Que es la materia prima de la información. Porque, por ejemplo, yo siempre decía, un dato puede ser, dando el ejemplo, un dato puede ser 179 centímetros. 179 centímetros es un dato. Pero si yo quiero que eso sea información, tengo que añadirle de qué se trata esa información, ¿no? Tengo que estar diciendo, es la medida o la estatura del demandado. 179 centímetros. Entonces ahí estoy diciendo, mide 1,79 el agresor o la víctima, o no sé, ¿no? Ya es información que sirve para hacer algo, ¿no? Para la causa o para cualquier otra cosa. Lo propio pasaría con algo como, por ejemplo, 7 kilómetros. 7 kilómetros solo no dicen mucho, pero si decimos que está a 7 kilómetros del centro de la ciudad, ya sabemos que está por fuera de la ciudad, ¿no? En una parte periurbana. Es información que nosotros podemos, gracias a nuestro sistema de lenguaje, podemos utilizar. Entonces, ahí hay algo muy, muy interesante que podemos utilizar nosotros porque los datos por sí solos no nos dicen nada. Son el contexto el que nos lleva a la información. Es muy preciso hablar de ello porque vamos a ver el tratamiento de los datos. Para las bases conceptuales nos remitimos al concepto que dice que el tratamiento de los datos es las operaciones y procedimientos técnicos que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las sesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Ha habido un caso muy, muy sonado, si ustedes recuerdan, Analytica Cambridge. ¿Han escuchado del problema que tuvo Facebook en Francia, en Inglaterra, en el mismo Estados Unidos? Porque hoy en día, gracias a las tecnologías, nosotros podemos recopilar mucha información a través de los datos que dejamos al navegar por las páginas web. A ello se le llama el machine learning, o sea, el aprendizaje de la máquina, el aprendizaje automático de la máquina. Yo, por ejemplo, cuando estoy en una página o estoy, por ejemplo, en una red social, pónganse el caso, ustedes tienen TikTok, Facebook, ¿no? Entonces, la persona que tiene Facebook está yendo por el feed. Feed se le llama, ¿no? a toda la línea de tiempo de las notificaciones que han venido dando. Y bueno, y si se dan cuenta, nosotros estamos hablando de algo y de repente Facebook nos está empezando a mandar cosas. Antes Facebook no tenía dentro de sus que iba a anotar las preferencias de nosotros para así poder enviarnos publicidad, ¿no? Porque ustedes cada cierto día hablan de comida de perro y les sale la comida del perro de repente en Facebook. Google también hace lo mismo. Entonces estas empresas no son redes sociales, son grandes corporaciones que están analizando mucho tráfico, mucha información del tráfico que nosotros generamos. ¿Cuántos segundos nos quedamos viendo una publicación? Si la hemos repetido, ¿cuántas veces? Si al ingresar, ¿qué hora ingresamos? ¿Cuál es nuestro patrón? Todo eso es muchísima información que llega de todos los que navegan y a través de esa información empiezan a hacer aproximaciones estadísticas y pueden darnos mucha información también que se llama el Big Data. El Big Data, Big viene obviamente de la palabra muchísima información, y el análisis del Big Data se lo hace con herramientas de inteligencia artificial y Machine Learning. ¿Ya? Entonces, estas empresas tienen la información para decirle, por ejemplo, a Donald Trump que a las 10:32 tenía que enviar el Twitter que revolucionaba cada vez que él mandaba un tuitazo en las elecciones. Eso es el Big Data y el Machine Learning, que también lo vamos a ver a continuación cuando estemos hablando de las tecnologías, porque tenemos ahí unas
unos materiales para que ustedes consulten como introducción. Tampoco los quiero hacer expertos en Big Data, expertos en inteligencia artificial, analítica y esas cosas, que son carreras, en realidad son carreras a las que se está dedicando mucha gente que está en el área de las matemáticas, de las estadísticas, de la informática, de todas las áreas en realidad, ¿no? Porque ya cuando aprende uno a manejar los sistemas, puede ser un abogado, puede ser un administrador, pero igual puede estar haciendo análisis de datos, ¿no? Análisis del comportamiento de los datos. ¿Qué es lo que se pretende, por ejemplo, lograr con el CIREC? Yo estuve viendo algunos videotutoriales de capacitación de los profesores de los encargados de la implementación del CIREC, y dicen que se asienta, por ejemplo, cuando el abogado envía la demanda. Bueno, ahí está en el correo electrónico, en la hora del servidor, en el momento en que se envió la demanda. Se asienta también la hora en que la secretaria lo revisa, si esta secretaria lo revisa y cuándo lo carga al sistema. Se asientan muchos datos de los que se está nutriendo el sistema para ver cómo están desempeñando el trabajo en determinado juzgado. Eso es análisis de datos, analítica de datos. Pero estos datos sueltos no serían nada si yo no les hago ese tratamiento de datos, el tratamiento de datos que ustedes han visto aquí. Como hemos dicho, operaciones, procedimientos técnicos. Voy a compartir para que lo tengan. Ahora sí, tratamiento de datos. Operaciones y procedimientos técnicos que permiten la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las sesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Y aquí son las sesiones de datos que resulten de las comunicaciones, consultas, interconexiones, son los datos que se extraen al momento de hacer el análisis, ¿no? Bien. Un poco hablando del tratamiento de datos y bueno, ya nos hemos adelantado un poco, pero vamos a seguir viendo sobre el derecho informático. La tecnología tiene implicancias que van más allá de la mera aplicación en el derecho, y esto ha generado que tengamos que regularla, ¿sí? A la tecnología, al uso de la tecnología. Dentro de las normas del derecho informático, porque el derecho informático son un conjunto de normas que regulan el uso de la informática y de las telecomunicaciones, de las TICs en este caso, ¿no? Es una disciplina inequívocamente jurídica integrada por las sentencias de los tribunales sobre las materias informáticas. El derecho informático está iniciando, y a pesar de que ya se ha hecho mucho, es muy dinámico. No es como decir el derecho comercial, ¿no? El derecho que yo tengo del régimen aduanero que está ahí, ¿no? Es algo bien mucho más estático, las modificaciones son menos cada vez. En el ámbito informático, inclusive es importante indicar que la norma no debería ser por país, porque el Internet lo utiliza todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces la norma no debería ser mundial, ¿no? Deberían ponerse de acuerdo todos y decir, bueno, esto va a ser la ley para todos. Pero sabemos que hay países que tienen muchas libertades, como Estados Unidos, ¿no? Países latinoamericanos también, y hay otros países que son bien conservacionistas de la información. China, imagínense, China tiene un sistema de códigos, y le comento esto porque y la red de China es privada, total, o sea, China continental, ¿no? Es privada y tienen su propio, no tienen WhatsApp, no tienen Facebook, no tienen Google allá. ¿Sí? Los paquetes de Microsoft, algunos entran, algunos no. Pero ellos tienen su propio WeChat, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, tienen Alibaba para compras, no tienen Amazon, tienen su propio Facebook también, creo que se llama, ay Dios mío, pero tienen muchísima tecnología más que está implementada y es bien restrictiva. Si ustedes hacen un comentario negativo contra el régimen comunista chino, van perdiendo créditos. Y hay un sistema de créditos. Estos créditos, digamos, yo tengo 100 créditos en mi vida,
y los voy perdiendo. Cuando yo voy perdiendo y ahora tengo 80, soy un ciudadano que puedo tener todos los derechos legales y obligaciones y todo, ¿no? Pero si voy perdiendo estos créditos, voy perdiendo algunos derechos. Por ejemplo, ya no puedo hacer viajes aéreos si pierdo derechos. Si comparto una publicación que está contra el régimen, perderé cierta cantidad de puntos en mi sistema de créditos y ya no puedo entrar al metro hasta que llegan a quitarlos a los hijos de las escuelas. El sistema de créditos de la República Comunista China, ¿no? Ya no pueden, o sea, se convierten en personas que están degradadas en sus derechos. Entonces, si queremos hacer una legislación mundial, tendríamos que tendríamos que pelearnos con China y con Corea del Norte, ¿no? Imagínense, ¿no? Ellos tienen restricciones sobre sus redes, de las cuales nosotros no podemos ni siquiera entender. Si usted se compra un celular chino, el celular chino parece que tiene Android, pero no tiene Android. Tiene un sistema que se llama el MIUI. Es el sistema chino que emula Android, es una emulación de Android. Es un símil, ¿no? Es algo parecido. Que han hecho con China, ¿para qué? Para que no sean expiados, porque ellos desconfían de Android. Dicen, Android puede tener puertas traseras por donde se ingresan a los celulares, y entonces nosotros no confiamos en Android. Si ustedes quieren vender en China, Android, Google, vos quieres vender en China, nosotros vamos a hacer un fork un fork significa una copia de tu sistema operativo y lo vamos a poner en nuestros celulares. Entonces Xiaomi, Huawei, que son celulares que se utilizan más en China, Honor, tienen el MIUI, que es el sistema emulación, sistema copia de Android. Y cada vez que sale una actualización para Android, que nosotros utilizamos en los Samsung tranquilamente, el MIUI también lo actualiza y lo mejora. Inclusive con esta última pelea que ha habido, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, China ya ha estado haciendo su propia App Store, o sea, el Google Play que nosotros conocemos para descargarnos las aplicaciones, ¿no es cierto? Ellos tienen otro. Así que las restricciones, por otro lado, en otros países son mucho más estrictas. Bien. El derecho informático, como yo les decía, necesita regulación mundial. Sin embargo, lo que tenemos es por países. Entonces, tenemos que hacer razonamientos que vayan dirigidos al análisis, interpretación, exposición, sistematización y crítica del sector normativo que regula la informática y la telemática. La telemática es la ciencia de las telecomunicaciones, ¿no? La ciencia, la utilización de medios de comunicación, en este caso redes, redes inalámbricas, redes cableadas, satelitales y todo aquello. Lo que les decía, ahí vamos un poco ya entendiendo la diferencia entre lo que es informática jurídica, que es la aplicación de la informática al derecho, y el derecho de la informática o el derecho informático, que consiste en la aplicación del derecho a la informática. ¿Se entiende? Sí, vamos entendiendo. ¿Vamos bien? ¿Qué es la informática jurídica? ¿Quién nos quiere comentar qué es lo que entendió por la informática jurídica y por derecho informático? Es el conjunto de normas que regula el uso de toda la informática, de las telecomunicaciones, Eso o sea, es. las relaciones de la informática y el derecho. Eso es el derecho informático, las normas que regulan el uso de las tecnologías y de la informática. La informática jurídica es la informática aplicada al derecho, o sea, todas las herramientas, ¿no? Gacetas que estábamos hablando anteriormente, el mismo CIREC, los sistemas informáticos que sirven para trabajar en el derecho, para que haya actividad judicial, ¿ya? Informática jurídica y derecho informático, dos cosas distintas, no podemos confundirlas. Muy bien, aclarado esto, vamos a irnos a ver algunas características del derecho informático. Bien, con la pandemia ya hemos dicho que esto se ha acelerado un poco, se ha acelerado mucho el despegue de las tecnologías y estamos, miren en lo que estamos, ¿no? Ahora nosotros inclusive los que pasábamos clases presenciales, estamos pasando clases así,
también de manera virtual utilizando las tecnologías. Aunque estas tecnologías no son nuevas, sin embargo, las implementaciones de las redes, que bueno, todo el mundo le saca el cuero, que dónde estará el satélite, que dónde estará, que, y bueno, y Entel está haciendo su trabajo, si no, no tuviéramos esta comunicación, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba por irme a la universidad del año 97, quizás muchos eran bien chiquitos, yo me iba a la universidad y aquí todavía teníamos el teléfono fijo y teníamos problemas de comunicación, ¿no? O sea, las líneas, no se podían conseguir líneas, todo aquello, ¿no? Se negociaba con las líneas, vos tenías una línea de teléfono y la vendías como si fuera oro, ¿no? Porque la gente buscaba mucho. El internet era incipiente, había un solo café internet frente a la plaza, ahí donde la sede de Comunidad Ciudadana, creo que, en un restaurante. Pero ibas ahí y te costaba 12 bolivianos la hora, 15 bolivianos la hora, ¿no? Para ir a chatear con un desconocido que no tenía nada que hacer, ¿no? Pero te gastabas tus 15 bolivianos porque era el boom, ¿no? Y yo ya de ahí me prendí el bichito y dije, me voy a estudiar informática, quiero saber más de esto. Porque es así, la tecnología ha crecido tanto, miren que todos ahora tenemos un dispositivo en casa, nos podemos comunicar y podemos estudiar, podemos trabajar sin exponernos, en este caso, a una pandemia como el caso de ahora, o sin exponernos a riesgo. Por ejemplo, muchas personas han optado por el teletrabajo porque el tema de la violencia y de la delincuencia en Sao Paulo, por ejemplo, es bien complicado. Si ustedes salen sin plata en Sao Paulo, o sea, vuélvanse y saquen plata. Porque si los pillan y no les pueden robar, igual los matan por yescas o no sé por qué, ¿no? Entonces es bien complicado. Entonces por esas situaciones muchas personas han optado por el teletrabajo. Y donde están el teletrabajo, la gente prefiere ya nomás decir, ¿no? Y las distancias son enormes, también son ciudades de 10, 15 millones de habitantes, ¿no? El teletrabajo ha venido a ser una forma de mejorar el rendimiento de muchas empresas. Entonces hay que regular. El teletrabajo necesitaba una ley, se hizo una ley, se hizo una norma, ¿no es cierto? Reglamentos. Eso es el derecho informático, el reglamento del derecho del teletrabajo. ¿Cuáles son las características que estamos viendo, ¿no? Que en este caso, el progreso del hombre y las condiciones y las situaciones influyen en la determinación de algunas normas, en la aceleración de su ejecución, de su acceso. Por ejemplo, yo también estoy indicando la característica es bien social, tiene una característica social. Porque, por ejemplo, ayer justamente hablaba, ¿qué pasa si yo digo, bueno, va a haber audiencia virtual con una persona y el imputado es una persona del campo? ¿Sí? No tiene acceso a las tecnologías, vive allá y no tiene internet, no tiene un dispositivo para conectarse. ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Cómo le hacemos su audiencia virtual? Tiene 70 años, no puede tampoco por el tema de la pandemia, porque es la regulación, ¿no es cierto? ¿Proveerá el juzgado una terminal móvil para que el señor ¿Habrá esa situación? No hay, ¿no? Entonces, es bien social. Se puede regular hasta cierto punto, pero el tema social es influyente. El derecho, alcance del derecho informático. En esta parte revisamos las implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas del derecho informático, y este hecho son bien profundas como evidentes, ¿no? No se puede desentender en su reglamentación una norma hacia el tratamiento o la utilización de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, y incidir en en todos los aspectos de la actividad humana. Forzosamente hay que hallar un correlativo normativo, pues el derecho supone precisamente la principal técnica de organización de la vida social. Sí, son las normas las que regulan nuestra vida, nuestra existencia, nuestra cotidianidad, y por eso es que tampoco podemos desentendernos de esa reglamentación. Por ahí pues, estábamos hablando un poco inclusive de hasta dónde llegan nuestros derechos humanos, nuestros derechos a la privacidad, con el tema del derecho informático, ¿no? Si la informática constituye un objeto inmediato del derecho de la informática, su objeto mediático sería, ¿no?, es la propia información. Se ha indicado que la información constituye el bien inmaterial
el producto autónomo y previo a todo el procesamiento y transmisión de que ella pueda realizarse. Entonces, hay dos momentos de la información, aunque la información se desglosa. La una, tendiente a dar forma y significado a un mensaje, y el segundo, dirigido a la transmisión de este mensaje. Entonces, primero yo confecciono un documento, por ejemplo, para, en el caso específico del CIREX, de los métodos ahora de entablar una demanda para iniciarla, yo tengo como abogado que confeccionar un documento. Es el primer momento. Confecciono ese documento, le saco fotitos a mis resoluciones, perdón, a mis pruebas, le saco fotitos o las escaneo, mejor si las escanean. Yo creo que la mayoría tiene conocimiento sobre el uso de los escáneres, que está muy fácil ahora y es muy importante hacerlo porque el escáner es mucho más nítido que una foto, aunque las fotos ahora son bien, ¿no? O sea, las cámaras tienen los celulares, perdón, tienen una buena cámara. Y bueno, preparo ese documento con todos mis memoriales y lo firmo al final, firma el implicado del caso y los subo, y ese es el primer momento. Estoy preparando la información. Pero luego está el segundo momento en que tengo que transmitirlo. Y ahí entra el correo electrónico, que es el medio por donde me va a llegar o le va a llegar a la secretaria del juzgado esa demanda para que se incluya dentro de los actuados del juez, ¿no? El problema se suscita cuando se ha creado un programa informático, la protección de los derechos, la protección de la certificación de la veracidad de la información que se está incluyendo. Es tal así que desde el 2011, la norma boliviana ya incluye, por ejemplo, el tema como la firma digital de documentos. Y muchas personas van a decir, no, una firma digital, yo tengo también mi firma digital, sí, me la he escaneado mi firma digital, firmado y la he escaneado. En realidad, esa no es una firma digital ni una firma electrónica, ¿no? Una firma escaneada. Entonces, más adelante, cuando veamos un tema de la firma digital, vamos a explicar bien, a cabalidad, toda la parte esta de la firma digital. Luego también está la protección de la autoría del software, que es parte también del derecho informático. El derecho informático pretende proteger los derechos humanos, los derechos inviolables de privacidad, los derechos de la actividad intelectual. En este caso se trata al software como una obra literaria para poderle dar similitud, porque es una obra que está escrita en un lenguaje. También lo vamos a discutir en su momento. Y entonces el derecho informático tiene ese carácter, ¿sí? La tutela del software, los contratos para la utilización de los computadores, son el campo de estudio de los derechos sobre la información. También en lo referente al flujo interno o internacional de datos y la protección de datos de carácter personal y de las libertades frente a la informática, y ahí es el accionar del derecho informático. ¿Sí? Ambos sectores son parte de la vida del derecho informático. La comprensión correcta de los problemas planteados por las nuevas tecnologías de la información, la informática y la telemática, hace que nosotros tengamos que recurrir a métodos de reglamentación jurídica para ir revisando de manera plausible lo que es la reglamentación a partir de los estándares, ¿ya? Hay que evitar introducir lo que se llama la ambigüedad, ¿sí? Las controversias dentro de una norma, ¿no? Que rija una cosa por la otra. Nosotros, por ejemplo, en los procedimientos de evaluación, docente, se estuvo haciendo una evaluación a través de un formulario electrónico. Y resulta que en el reglamento de la evaluación se dice, vamos a hacer evaluación a través del formulario electrónico, tomando en cuenta se tendrá que publicar el día y la hora y el laboratorio donde se va a hacer esa evaluación.
Pero por practicidad, como es una página web, yo puedo ingresar hasta de mi celular, ¿no ve? Si bien se daba el día y la hora, no todos podían ir ese día y esa hora a hacer la evaluación y ir hasta ese lugar, hasta el campus universitario. Entonces se les dice, por favor, ingrese desde su celular a tal dirección y va a tener el acceso al formulario para evaluarlo al docente. Resulta que un docente se aplaza y él apela la decisión. ¿Basado en qué? Basado en que la hora y la fecha y el laboratorio habían sido publicados, pero efectivamente hay estudiantes que han evaluado en otro momento. ¿Es válida su apelación? Lo han aplazado al docente, pero ellos han hecho la evaluación no bajo las normas del reglamento, lo han hecho en la noche. O sea que no lo podían haber aplazado, porque ellos no estaban haciendo como decían las normas. Esa persona se salva. Yo no soy juez, pero obviamente es por falta de procedimiento y por no seguir las normas, ¿no? Inclusive decía, hágalo en un laboratorio, controlando. ¿Qué tal que no haya sido la persona la que haya evaluado, sino el hermano o la hermana, o no? Depende ya de ellos. Pero siempre hay este tipo de controversias que se generan, pero como ustedes saben, la legislación no está escrita para no cumplirlas. Las reglas se cumplen y listo, no hay más. El laboratorio, si no hizo un laboratorio, se descarta esa evaluación. Y por falta de cantidad de asistentes o de evaluadores, no se llevó a cabo en esa materia, se cambió de materia y ya este docente pasó a mejor vida, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y son casos reales que les estoy mostrando yo. Dentro del documento que tenemos, quiero mostrarles también, voy a compartir diferencias entre el derecho informático y la informática jurídica. También se hace, bueno, ya hemos visto todo el dato, tratamiento de datos, algunas apreciaciones sobre datos de carácter personal, datos de carácter público, que ustedes ya pueden ir revisando. Datos de carácter personal es la información relativa a personas físicas identificadas o identificables. Algunos países tienen, por ejemplo, que los datos de carácter personal de una persona que se postula a una elección son públicos. Su declaración de impuestos, su declaración de bienes, cosas que por ahí no se vuelven públicos, se vuelven de carácter público. Pero los datos de carácter personal son considerados obviamente informaciones de las personas y por más que estén archivadas en sistemas informáticos públicos del Estado, tienen que ser tratados con cierta prudencia y con ciertas restricciones de acceso, ¿no? Rubén Flores dice, datos personales es la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinadas. Muy parecido a lo anterior. Otra definición de dato personal es toda la información sobre una persona física identificada e identificable. Se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiología, psíquica, económica, cultural o social. Y aquí han entrado las tecnologías. ¿Qué otros datos nos ha ayudado personales, nos ha aportado la tecnología? Con lo que ustedes están todo el tiempo interactuando. La huella. La huella. Los datos se llaman datos biométricos, ¿no? Tenemos detección facial. La ASFI ha regulado y nosotros podemos hacer el acceso, por ejemplo, a los sistemas bancarios para transferencias, de los bancos, por ejemplo, Uninet, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer con detección facial, ¿no? No tienen que poner su clave y su contraseña, sino solamente su cara ahí, dar una pestañeadita y detecta que no es una foto, sino es una persona, pestañeo y listo, ¿no?
Entonces, todas estas herramientas informáticas de la informática jurídica están ayudando a que los sistemas sean más seguros, porque la biometría facial y la biometría digital es algo que no se puede alterar, no se puede, digamos, hackear, ¿no? Inclusive hay sistemas que detectan cómo caminamos, y según nuestro patrón de caminar, saben quiénes somos. Por más que hayan agarrado, me hayan cortado el pulgar y se lo hayan puesto, o quizás, ¿no? Por un método tengo un gemelo, pero el caminar es otra de los aspectos de la biometría que se está tomando en cuenta y que las nuevas tecnologías nos apoyan y que son datos, parte de estos datos personales que estamos viendo aquí, datos de carácter personal. Los datos de las personas jurídicas podrán ser siempre conocidos por primacía del derecho de información, sin perjuicio al secreto comercial, industrial, referente a los derechos de autor. Por lo expuesto, el dato personal es, y aquí nos paramos un poquito, información que permitiere la identificación directa o indirecta de las personas a las cuales se emplea. Es información de una persona como el nombre, sexo, nacionalidad, domicilio, estado civil, atención médica, número de filiación de seguro social, etc. Son datos personales. Ahora, la jurisprudencia, está tomando el registro de los datos biométricos como datos de carácter personal, aunque ya siempre se hizo porque teníamos como datos de identificación, ¿no? Bancos de datos, archivos o registros. Estos son sistemas informáticos donde almacenamos la información a través de ficheros virtuales. Son archivos, registros, legajos de expedientes donde de manera digital se almacena la información. Y esta información puede ser manipulada, tratada, contrastada a través de sistemas informáticos, ¿no? Tipos de archivo. Para tener parámetros conceptuales afines es necesario mencionar los diferentes tipos de archivos que existen, los cuales pueden ser, dependiendo de su contenido, archivos públicos, los que maneja el Estado, archivos privados, los que tienen las empresas, un bufete de abogados, ¿no? Una empresa privada. Los manuales, los archivos manuales, si son procesados de forma manual, forma manual, ¿no? La forma física de tener los legajos a través de fotocopias, archivos fotocopiados, ¿no? Los automáticos, si son procesados en forma automática sobre personas físicas que sean residentes o no de un determinado país. O personas morales. Cabe mencionar que a nivel positivo no todos estos archivos están sujetos a una regulación jurídica. Bueno, ¿qué son los datos sensibles? Los datos sensibles son entendidos a partir de una discriminación que existió en el estudio de los datos personales, entre datos comunes y datos sensibles, porque afectan de manera particular a las personas, ¿no? Del individuo, al ser. Por ejemplo, el tema de las tendencias, inclinaciones sexuales, antecedentes policiales, datos de salud, información de seguridad nacional, creencia religiosa, información financiera, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía yo un periodista que le preguntaba ya hace un tiempo, a una modelo que hizo varias campañas, la deben recordar, de Paseña, inclusive estaba por Alemania haciendo, ¿no? una modelo. Y le pregunta, y usted debe tener un buen dinero en el banco, una pequeña fortuna, y le quería sacar cuánto tenía. O sea, decir eso en público, imagínense los problemas que puede causarle a una persona, ¿no? Decir, yo tengo tanto, $500,000, dame unos 50,000, ¿no? Y la secuestran, ¿no? Y eso puede abrir el tema ¿no? Entonces, es bien complicado dar la información financiera, ¿no? Es súper complicado por el tema de la delincuencia. Eso no duerme, ¿no? No duerme. Entonces, siempre tengan
esa información a buen resguardo. Bien, los datos personales. ¿Quiénes son los titulares de los datos personales? La titularidad de los datos corresponde a la facultad de defender, esa facultad de dar a conocer o no estos datos, ¿no? Ese es el que tiene esa tutela o titularidad de los datos personales. El titular de los datos personales es aquella persona a quien pertenece la información, el individuo que tiene acceso a datos propios y a los registros también, ¿no? Y a los que están registrados en una base de datos o archivos. Sus derechos deberían ser, y eso se llama autodeterminación informática, que lo vemos enseguida, poder actualizar, corregir esa información, rectificar la veracidad. Si está en un archivo público, por ejemplo, que, a ver, vamos a ver aquí, Heidi, que Heidi tiene un proceso de violencia contra la mujer, le ha pegado a alguien. Entonces, Heidi dice, yo nunca he estado en una pelea de esas, porque este está el caso aquí. Entonces yo tengo que ir y ver cómo se puede solucionar ese error, ¿no es cierto? O Grover, ¿no? O cualquiera de acá que tenga un proceso por asesinato y no tiene esa causa, pero sale ahí en un archivo público. Entonces hay una posibilidad de corregir estos archivos y es como un derecho que tiene cada persona de exigir, ¿no? De exigir la remoción de esa información falseada. También se debe exigir la confidencialidad y la exclusión de velar sus datos. En caso de que se haya transgredido esa facultad, el titular tiene el poder jurídico, aunque hay un vacío por ahí, que no se ha reglamentado la manipulación de datos automatizados de carácter personal. La protección de los datos ha sido siempre un tema central de estudio e investigación desde los principios ya de los 70. Y hay diversas leyes que han sido promulgadas por muchos estados para la protección de los datos personales. Los datos privados y su protección están regulados ahora mediante ley. El almacenamiento de datos solo está permitido para fines específicos. Entonces, hay una regulación en cuanto a, por ejemplo, volumen. No más datos de los necesarios para ese propósito particular. Limitaciones con respecto al tiempo, borrar los datos después de alcanzar el propósito perseguido. Para que esto sea factible, las personas a quien corresponda los datos tienen derecho al acceso a los mismos y a enmendar sus datos personales. Esto supone la ejecución de la ley y control en concreto. Ustedes, por ejemplo, no me van a dejar equivocarme, y si me equivoco, por favor me corrigen. Cuando si pasa cierto periodo de tiempo y la fiscalía no ha llamado por ejemplo, es una causa abierta y no se ha dictado sentencia, no se ha hecho imputaciones, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el tiempo que se tiene que esperar en diligencias preliminares y esas cosas? Creo que son 6 meses para investigaciones. 6 meses. ¿Sí, no ve? Y después se tiene que esperar un tiempo de 5 años para hacer el archivo de obrados, que se llama, ¿no es cierto? Para que eso ya no esté por ahí tampoco, que venga un fiscal de esos curiosos y diga, ahora me lo agarro y... ¿no? Entonces se puede pedir la extinción ya del proceso, porque no hay movimiento ya. Eso es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque está aquí, ¿no? Limitación con respecto al tiempo. Borrar los datos después de alcanzar el propósito perseguido. Entonces, bueno, lastimosamente nosotros solamente tenemos a los poderes del Estado y no tenemos autoridades que los regulen, a no ser la Defensoría del Pueblo, que bueno, no sé hasta dónde tienen la autoridad para combinar a un juez a hacer el archivo o a un juzgado, ¿no? La utilización de datos está supeditada a un permiso o registro. En concreto, estas son algunos aspectos que hay que enmendar en la ejecución de la ley y el control de los datos, ¿no? Hay que tener una autoridad para la supervisión. La utilización de los datos está supeditada a permisos o registros. Tiene que estar. Los
usuarios de los datos están obligados a tomar medidas que garanticen la seguridad de los datos. Los llamados principios fundamentales de protección constituyen el mínimo de derechos que deberán de los países que han ratificado el convenio y que deberán contemplar los siguientes preceptos: obligaciones de las partes, calidad de los datos, clases especiales de datos, seguridad de los datos. Son principios fundamentales en el tema de la protección de datos. Ahora, tener una base de datos no significa que yo tengo la información y que esta información va a estar para siempre ahí, ¿no? En informática, nosotros a las bases de datos le hacemos backups. Un backup significa un backup significa una copia de respaldo, ¿sí? Eso significa backup, viene del inglés. Entonces, estos logs o respaldos que se hacen de la base de datos hacen que, por ejemplo, cada 5 años yo tenga un tape, una grabación aparte con esos datos. Pero esos datos ya no están cargados al sistema. Imagínense si estuviéramos todos cargados en el sistema, ¿no? Sería muy complicado. Y entonces cuando yo tengo que consultar registros de más de 5 años, tengo que recién ir a esa cinta y bueno, el servidor ya, la aplicación, hace la búsqueda en otro lugar, ya no en el sistema donde está actualmente corriendo. Hablemos un poco de la libertad informática. Bueno, aquí ustedes ven que hay hasta cierto lugar un vacío legal en la protección de los datos y la intimidad de los individuos. La informática es bien útil, pero también a la vez tiene nos proporciona esa gran ventaja a las personas, ¿no?, entre reguladores, de tener muchísima información, y esa información puede ser almacenada, reproducida, transmitida y estar en el tiempo, ¿no? Tanto es así que muchas personas han tenido descuidos y sus fotografías todavía siguen dando vuelta por las redes sociales, ¿no? Sus fotografías de su intimidad, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo van a dar vueltas, no? Ya eso pasó hace 10 años y siguen dando vueltas estas fotos. ¿Qué es lo que pasa? Que la red, lo que se sube a la red, y tengan mucho cuidado con subir cosas en la red, no solamente para pasar privadamente, porque se queda en la red. A ver. La libertad informática es un nuevo derecho que todas las personas deben tener y que requiere de que los estados regulen, ¿sí? Garanticen, que tutelen a los ciudadanos frente a la actual erosión y asalto tecnológico, porque realmente hoy por hoy, cualquier chico de 15 años con habilidades y con curiosidad puede hackear teléfonos, cuentas, correos electrónicos. Hay compañías que se dedican a desnudar la información de las personas, al menos de las que son públicas, ¿no? Tanto así que hackean las cuentas de las personas que están en la vista pública, artistas, ¿no?, políticos, todo eso. Entonces, y no se necesitan muchas cosas, les digo yo. O sea, es curiosidad y talento de alguna parte, de algún padre que sea informático, que conozca un poco de tecnología, y todo el tiempo que tienen los chicos a los 15 años, ¿no? Uno los piensa que están ahí haciendo tareas, pero ellos están investigando, revisando. Algunos, otros están viendo YouTube, ¿no?, jugando. Pero hay los otros que están ahí, ¿no? Y de esos son los hackers, ¿no? Y de esos nacen unos cada cierto tiempo que nos mandan esos virus y nos hacen desastres, ¿no? Así que el mejor programador es un ucraniano de 16 años, así que ustedes me entenderán lo que les digo. El número 1 del mundo. Y como él, creo que tiene 3 hermanos que están en el mismo nivel de programación, 4 primos, ahí en Ucrania no sé qué hacen, que les inyectan en la teta, en la mamadera, que todos saben programar y todo aquello, ¿no? Es increíble, nunca les pudieron ganar. Y los rusos a su lado, los chinos y los hindúes, ¿qué les digo? Es increíble la capacidad técnica que tienen esos chicos para programar, desarrollar software, ¿sí? La mayoría del software ahora viene de India, para que les dé un dato. Bien, la libertad, como les decía, es un derecho.
el Estado tiene que frenar eso. Tal es así que la AGETIC, por ejemplo, si ustedes se van a la página de la AGETIC, cuando van a su organigrama, van a ver muchas personas que son de Israel, que son de otro lugar, que está coadyuvando con los técnicos, con los informáticos de Bolivia. Es cierto, nosotros aquí tenemos unas universidades y todo eso, pero no hacemos tanta investigación. No somos, todavía estamos empezando con la ciencia aquí. Al menos la informática, ¿no? Pero hay muy buenos desarrolladores, hay personas que ya se las han llevado de Cochabamba, más que todo a Estados Unidos a trabajar, porque ¿qué hacen las empresas? Ven a alguien bueno, lo primero que hacen es llevárselo, ¿no? Te doy la visa, te doy la green card, te doy todo, pero sos mío. ¿Por qué? Porque es una persona que excepcional, que se ha destacado, por eso es que Silicon Valley en Estados Unidos, el Valle de San Francisco, es el lugar donde hay más inmigrantes extranjeros. Hindúes, brasileños, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, franceses, chinos, de todo, ¿no? Que están ahí trabajando en tecnología. El asalto tecnológico de los derechos por parte de las empresas, las redes sociales, es una cosa ya que no es algo, un mito de alguien que es una persona que quiera, que les digo, a ver, que piensen los complots, no, o de las películas, no. Es algo real, es algo que ya sabemos que está pasando. Analytica Cambridge es una empresa que se dedica a hacer análisis de datos que le da a través del acceso que le da Facebook. Y bueno, no sé hasta dónde será cierto, pero Facebook es dueño de Analytica Cambridge, que es parte de la Universidad de Cambridge, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Si las mismas instituciones de educación, supuestamente esas tienen esos nexos para hacer este tipo de trabajo. Entonces, la situación es grave. La sociedad de las empresas hoy miden su dinamismo por la cantidad y calidad de información que tienen de sus clientes. Hasta hay empresas que venden esta información. El caso bien sonado de una empresa de apuestas, una empresa de apuestas que compró información de 60.000 usuarios del Reino Unido. Información. ¿Para qué? Para tener su correo, para tener sus redes sociales, para poder mandarle publicidad. Un caso muy sonado. Entonces, es bien grave esta situación. La autodeterminación informática. La autodeterminación informática constituye la facultad de una persona para autorizar la recolección, conservación, uso y circulación de los datos existentes en una base de datos pública o privada, así como para conocerla, actualizarla, rectificarla o cancelarla. Ya no quiero que esté visible mi información, la borro o la doy de baja, que en este caso es lo que se hace en los sistemas informáticos. Ustedes, conociendo un poco más y para que descansen un poquito, sepan que en informática no se borra nada. Dice borrar, dice el botón, dice borrar, y se desaparece de nuestra vista. Pero en los sistemas, a nosotros cuando hacemos el sistema, borrar es cambiarlo de estado. Ahora ya no es visible, pero está ahí, está grabado, está en un lugar. Cuando ustedes borran de su Windows, lo único que vos están borrando en su carpeta es el clic derecho, borrar. Ay, esta foto está fea. La borro. No, la foto sigue ahí, la foto fea. Lo que están borrando solamente es el apuntador a la foto. El apuntador es como un índice, es como un índice. Ustedes han borrado de ahí donde se encontraba la foto. Pero la foto está ahí. Y si agarro un programa de escaneo el disco, puedo sacar esa foto que esté ahí perdida. O sea que nada se borra. A no ser que le hagamos un formateo de bajo nivel, ya es otro level, ¿no? Para todos. Hay que hacer todo eso, ¿no? Llenar todo el disco duro hay que volverlos a llenar de unos y ceros para que se anule toda la información. Y aún así se logra, a través de otras metodologías y a empresas mucho más especializadas, sacar información de esos discos. Aún así. Complicado. No tenemos seguridad, ¿no? Tenemos una conversación y la hemos grabado y por ahí decimos algo grave, eso se va a quedar. Y si hacen un análisis forense de nuestros datos, en nuestro celular, por ejemplo, lo mandan a La Paz, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hacen con los celulares cuando los tienen para causas? Lo mandan a La Paz y hay una entidad. Ajá, exactamente. Y nos piden, ni siquiera nos piden nuestro pago, nuestro consejo, porque allá entran como Pedro por su casa y se ven todo, ¿no? Así que
mucho cuidado con nuestra privacidad, no es del todo privado el celular. Tengan en cuenta que lo que hagan, lo que va a quedar en la red. Si suben algo a la red, se queda en la red, porque lo que hemos borrado se borra el apuntado, no se borra la información. Es lastimoso, pero los sistemas se nutren de información. Si nosotros borramos información es como si estuviéramos quitándoles cosas Entonces, todos los sistemas, hay un precepto de que no se borre, ¿no? Si no se cambie de estado. Eso ténganlo en cuenta. Yo lo digo como informático, que hacemos todo tipo de sistemas y estamos siempre viendo este tema. Ay, perdón, Inge. Aquí nuestro Código Penal tipifica, por ejemplo, el tema de la manipulación informática y también la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Ya. Justamente hablamos de algunas cosas. Ese es el Código Penal, el artículo 13, ¿no es? Artículo 363 bis y 363 ter. Sí, el inciso 2 y el inciso 3. Claro, está tipificado, pero no está reglamentado. ¿Alguien encontró una reglamentación sobre ese artículo? Reglamentación no. Ahí es donde hay vacíos legales y donde hay que apoyar, no sé. Yo sé que el colegio de abogados puede hacer algunos recomendaciones para que puedan, ¿no? A través de foros, no sé. Bueno, ver la posibilidad de hacer este tipo de actividades que sean desarrolladoras del derecho, porque no está escrito nada de lo que debería estar escrito y que ya otros países tienen. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, había una reglamentación sobre justamente ese artículo, pero no en este país, en Estados Unidos. Le llamaban la ley SOPA. La vamos a revisar aquí, la ley SOPA. Ley SOPA, así es, por sus siglas en inglés. Sí, SOPA, de sopear. Por sus siglas en inglés les digo, ¿no? Y bueno, esta ley la están debatiendo, la han vuelto a revisión porque era muy... se metía con los derechos fundamentales de las personas. Y ustedes saben, cuando hay esa obstrucción ya de los derechos fundamentales de las personas, el derecho por ejemplo, a libre expresión, cosas como esa, ¿no? Querían tener un Estado muy controlado en redes sociales, por ejemplo. En el caso de las redes sociales es complicado, no podemos atajar nada ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el anterior gobierno quería regular, por ejemplo, los mensajes que iban contra el presidente? Una moción de las bases cocaleras para, ¿no? Cualquier cosa que haya contra Evo, cárcel, ¿no? Se ha criticado mucho eso, pero vemos ahí a Arturo, el nuevo ministro de gobierno, agarra y mete adentro a 2 por hacer publicaciones. O sea, criticamos, pero después cuando nos toca a nosotros el hilo, queremos hacer lo mismo. Yo digo, porque nada está escrito, porque no está escrito, tenemos que escribir cosas sobre la regulación del derecho informático. Si el artículo 13 dice, y es importante lo que dice, pero no es específico. No es específico, porque obviamente una norma tiene que tener una reglamentación. Bien, esta sería la parte donde hablamos, ya terminando, haciendo como un resumen de lo que es derecho informático e informática jurídica. Y espero que las dos cosas se hayan entendido. En la parte de la informática jurídica, ya hemos dicho herramientas que se usan para la informática. Y en la parte del derecho informático, las normas que regulan, como el Código Penal, el artículo 363, que es justamente taxativo sobre el tema de la manipulación de datos. Y obviamente los derechos de autor sobre las obras de software, se llaman los programas informáticos, ¿no? O aplicaciones informáticas. Ahí vamos a hablar mucho, yo creo que va a ser la próxima clase, porque vamos a hablar mucho del, no creo que abarquemos hasta las 12 eso, el tema de las páginas web, por ejemplo. Serán obras informáticas. Serán, y ahí va. Pero tenemos que entender primero conceptos, por ejemplo, que saber qué es una página web, qué es un sistema web, qué es una aplicación móvil, qué es una SPA, una Single Page Application, una página simple de una aplicación simple de una página significa. ¿Qué es una
PWA, una aplicación web progresiva o Progressive Web App. Tantas cosas que tenemos que revisar. Yo les sugiero un break de unos 15 minutitos, aquí en sala nomás, ustedes pueden ir y venir, porque estar mucho tiempo sentado, y también para volver a concentrarnos, ¿les parece? ¿Sí? Hemos estado una hora ahí sentados y supongo que ya se han debido cansar. Sí, no se preocupen, vamos a hacerlo hasta donde tiene que ser y vamos a tratar de que sea más dinámico para que ustedes participen también. ¿Bien? Doctor, una consultita, perdón, Inge, una consultita. El modo de la clase, ¿cómo va a ser? O sea, por sábado, ¿cuántos temas vamos a avanzar? Y luego el formato, ¿no? Del examen y eso. ¿Será que después volviendo del receso nos puede explicar? Claro que sí, Gracias. claro. Volviendo del receso nos explicamos todo eso porque creo que era algo que esperaba yo que estén todos para poder explicarlo, justamente. Ya. Entonces, 15 minutitos de receso.